Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Bienvenido a un capítulo misterioso y profundamente conmovedor del primer libro de Reyes, donde el capítulo 13 despliega una narrativa que, a primera vista, puede parecer extraña e incluso perturbadora. Este pasaje cuenta el viaje de un hombre de Dios enviado de Judá a Betel, portador de un mensaje urgente del Señor para Jeroboam, rey de Israel. El destino de este profeta, sin embargo, toma un giro trágico debido a su desobediencia a las claras instrucciones divinas, llevándolo a nunca regresar a su tierra ni a su casa. Para muchos, esta historia es un enigma, y hay quienes cuestionan la justicia divina ante el destino de este hombre. Sin embargo, el mismo hecho de que Dios haya elegido incluir este relato en su palabra sugiere que hay lecciones valiosas que Él desea que aprendamos a través de este episodio sombrío. Este evento no solo subraya la soberanía absoluta de Dios, sino también la importancia crítica de la obediencia a su palabra y las graves consecuencias que la desobediencia puede acarrear. La saga de este profeta anónimo nos enseña que la obediencia a Dios es innegociable y no debe ser influenciada por voces externas, por más persuasivas o imponentes que sean. En este video vamos a sumergirnos profundamente en las Escrituras para desvelar la verdad sobre el hombre de Dios que encontró su fin trágico frente a un león, revelando ideas esenciales sobre la fe, la obediencia y la soberanía divina. Prepárate para una exploración reveladora que promete transformar la manera en que ves la palabra de Dios. Este incidente ocurrió en un momento de tremenda transformación e incertidumbre para el reino de Israel, un tiempo que siguió a los días de esplendor vividos bajo los reinados de David y Salomón. Con el fallecimiento del rey Salomón, una era de fracturas y divisiones comenzó, culminando en la separación del hasta entonces unificado reino de Israel. Este periodo crítico en la historia israelita fue marcado por decisiones controvertidas e insensatas de Roboam, hijo de Salomón, cuya gobernanza llevó a la escisión del reino. El reino del norte, que emergió bajo el liderazgo de Jeroboam, un hábil y ambicioso ex oficial de Salomón, fue constituido por 10 de las 12 tribus israelitas y pasó a ser conocido como el Reino de Israel. Por otro lado, el Reino del Sur, formado por las tribus de Judá y Benjamín, mantuvo la línea davídica con Roboam en el trono. Esta bipartición no solo provocó una inestabilidad política significativa, sino que también instigó un largo periodo de tensión espiritual, reflejada en los frecuentes conflictos entre los dos reinos. La división política, aunque autorizada divinamente como parte del juicio de Dios sobre los desvíos de la casa de Salomón, no incluía permiso para que Jeroboam dividiera la adoración del pueblo. Sin embargo, impulsado por el miedo de perder el control político y por la ambición de consolidar su poder, Jeroboam tomó decisiones que tendrían impactos profundos y duraderos sobre la espiritualidad de su pueblo. Para garantizar la lealtad política y religiosa del pueblo de Israel a su nuevo reino, Jeroboam estableció centros de adoración idólatra en Betel y en Dan. Estos lugares, equipados con becerros de oro que él introdujo como objetos de culto, desafiaban directamente la adoración centrada en el Templo de Jerusalén, según lo prescrito en la ley mosaica. Además, instituyó un sacerdocio alternativo, no levítico, marcando un claro alejamiento de las prácticas establecidas por Dios. Estas decisiones no solo alienaron al pueblo de Israel de la verdadera adoración al Señor, sino que también representaron un rechazo explícito a la soberanía de Dios y a su elección de Jerusalén
como el lugar de su presencia especial entre su pueblo. Este contexto de desobediencia y reformulación religiosa preparó el terreno para la trágica historia del profeta enviado de Judá, quien al entrar en un reino marcado por la rebelión espiritual, encontraría un destino fatal. Este profeta, cuya misión era llamar al pueblo y al rey a la obediencia, se convierte en una figura central, en una narrativa que resalta la seriedad de la fidelidad a Dios y las severas consecuencias que la desobediencia puede acarrear. En aquella época, la decisión de Jeroboam de establecer una forma paralela de adoración en Israel no solo era ilícita, sino que también justificaba la intervención divina. El lugar elegido para esta adoración alternativa, Betel, tiene un significado profundo en las Escrituras. Su nombre, que significa Casa de Dios, evoca la memoria de uno de los eventos más importantes de la historia bíblica. Fue en Betel donde Jacob tuvo la visión celestial de los ángeles subiendo y bajando por una escalera que tocaba el cielo, un encuentro que solidificó a Betel como un lugar de revelación divina. Por lo tanto, la elección de Jeroboam de Betel como uno de los centros de su adoración idólatra no solo fue estratégica, sino que también cargada de una ironía profunda. Él transformó un lugar donde el Señor se había manifestado al patriarca de la nación en un escenario de rebelión y apostasía. Fue contra este telón de fondo de desobediencia y desafío a la autoridad divina que el hombre de Dios fue enviado a Betel. Su misión era clara: profetizar contra el altar de Betel, condenando la idolatría y la rebelión promovidas por Jeroboam. Pero curiosamente la vida de este profeta terminó convirtiéndose en un emblema de la urgencia en atender el llamado de Dios, un testimonio de la importancia de la fidelidad y la santidad. El profeta enviado en esta misión era un siervo anónimo de Dios, un hombre cuyo nombre no se menciona en ningún pasaje de las Escrituras. La identidad de este mensajero permanece un misterio, lo que enfatiza un punto crucial. Frecuentemente Dios elige a los más humildes y desconocidos para desempeñar tareas de gran importancia, demostrando que el verdadero poder y autoridad no residen en posiciones humanas de influencia, sino en la obediencia a su palabra. Este escenario nos recuerda que en medio de desvíos y corrupciones de lo sagrado, la voz de Dios puede emerger de las figuras más improbables, convocándonos a retornar al camino de la rectitud y a reconocer los lugares de nuestra vida que han sido transformados en altares de falsas adoraciones. La historia de este profeta anónimo no es solo un relato de advertencia, sino también una invitación a reflexionar sobre cómo vivimos y honramos los mandamientos divinos en nuestro día a día. Al llegar a Betel, el hombre de Dios no se limitó simplemente a profetizar contra el altar idólatra que Jeroboam había construido. También demostró la veracidad de sus palabras a través de una señal palpable e inmediata. Predijo que el altar se agrietaría y las cenizas que reposaban sobre él serían esparcidas. Este acto simbólico trascendía el mero juicio contra las prácticas idólatras. También era una profecía destacada sobre el inevitable declive espiritual y político de Israel bajo el liderazgo de Jeroboam. Mientras el hombre de Dios proclamaba su mensaje contra el altar en Betel, ocurrió un acontecimiento extraordinario. Confrontado con la condena audaz de su altar idólatra, el rey Jeroboam reaccionó impulsivamente. Extendiendo su mano en un gesto que quizás fuera de amenaza o de comando para arrestar al profeta, Jeroboam experimentó una intervención divina inmediata y sobrenatural. La Biblia relata que la mano que Jeroboam extendió se secó, quedando incapaz de moverla. Esta señal milagrosa no solo sirvió como una manifestación tangible del poder de Dios, sino también como una advertencia seria contra aquellos que se oponen a su voluntad y a sus mensajeros.
Este incidente no solo reafirmó la autoridad del hombre de Dios y la autenticidad de su mensaje, sino que también evidenció la misericordia y la soberanía de Dios sobre sus siervos. Demostró, de forma dramática, que incluso frente a la oposición y el desafío humano, la voluntad divina prevalece. La incapacidad de Jeroboam para retraer su mano simbolizaba la impotencia de los esfuerzos humanos contra la supremacía de Dios y destacaba la necesidad de reverencia y obediencia a las instrucciones divinas. Entonces, ante lo ocurrido, Jeroboam, humillado y asustado por la manifestación del poder divino, solicitó al profeta que orara al Señor para restaurar su mano. Dios, en su infinita misericordia, atendió esa petición. Este acto es emblemático de la naturaleza de Dios descrita en la Biblia, que a pesar de ser justo, es lento para la ira y frecuentemente extiende su misericordia incluso a aquellos que se oponen a él. Este gesto misericordioso no era solo un acto de compasión, también servía como una invitación al arrepentimiento. En medio de estos eventos dramáticos, el mensaje del hombre de Dios al rey de Israel incluía una profecía notable sobre un evento que ocurriría 3 siglos más tarde. Anunció la aparición de un rey llamado Josías, que nacería en la línea de David. Este rey, a diferencia de Jeroboam y de muchos que lo siguieron, haría lo que es correcto a los ojos del Señor. Josías sería conocido por destruir los altares idólatras y combatir directamente la idolatría establecida por Jeroboam, cumpliendo así la palabra de Dios de manera fervorosa. La especificidad de esta profecía es verdaderamente extraordinaria. Anunciar al rey Josías cerca de 300 años antes de su reinado es un testimonio de la omnisciencia de Dios y de su soberanía sobre la historia humana. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. La realización de esta profecía sirve como un testimonio poderoso de la fidelidad inquebrantable de Dios a su palabra y de su plan redentor que se despliega a través de las generaciones. La misión del profeta en Betel se estaba llevando a cabo con notable éxito, marcada por la proclamación de poderosas verdades y señales divinas. Sin embargo, un momento crucial vino a probar su resiliencia y obediencia. Dios había instruido al profeta con órdenes específicas. No debía comer pan, beber agua, ni regresar a Judá por el mismo camino que utilizó para llegar a Betel. Inicialmente, el hombre de Dios se mostró firme y decidido a adherirse a estas estrictas directrices. Cuando el rey Jeroboam, impresionado o tal vez tratando de seducirlo, lo invitó al palacio y le ofreció regalos, el profeta rechazó vehementemente la oferta real. Este rechazo no era meramente un gesto de desdén, sino un acto de fidelidad a las instrucciones divinas. La prohibición contra aceptar hospitalidad en Betel tenía un significado profundo, sirviendo como una manifestación de repudio a las prácticas corruptas e idólatras que permeaban Israel. Esta directiva también era una barrera protectora, destinada a mantener al siervo de Dios descontaminado por las influencias nocivas y la comunión con aquellos que habían abandonado la verdadera adoración. Esta orden divina destacaba la importancia de la separación sagrada entre la santidad y la corrupción, entre el siervo fiel y un reino desviado. Sin embargo, a pesar de un inicio prometedor y una demostración de obediencia, la narrativa toma un rumbo trágico.
La secuencia de los eventos que sigue es un poderoso recordatorio y una lección sobre la perenne fragilidad de la fidelidad humana y la severidad de la desobediencia. La caída del hombre de Dios, ocurrida después de un periodo inicial de estricta adherencia a las órdenes divinas, ilustra de forma punzante cómo incluso los más devotos y aparentemente firmes en su fe pueden fallar. Engaños y tentaciones surgieron, y el profeta, tal vez relajado en su vigilancia debido al éxito inicial, se encontró vulnerable y sucumbió. Después de haber profetizado contra el culto idolátrico instaurado por el rey Jeroboam, el hombre de Dios inició su regreso a Judá. Sin embargo, este recorrido fue interrumpido por un evento que marcaría un punto crucial en la narrativa, el encuentro con un viejo profeta de Betel. Este episodio desencadena un giro significativo en la historia. El texto bíblico relata que el viejo profeta de Betel, habiendo oído hablar de las poderosas acciones realizadas por el hombre de Dios, se sintió movido por razones que las Escrituras dejan sin plena explicación a intervenir. Contrariando las instrucciones divinas que habían sido dadas al hombre de Dios, el profeta de Betel decidió llevar al hombre de vuelta a su casa. Consciente de las restricciones impuestas al profeta de Judá, el viejo profeta de Betel lo abordó con una alegación intrigante. Él habría recibido nuevas instrucciones por medio de un ángel del Señor, instrucciones estas que ordenaban que el hombre de Dios regresara a Betel para comer y beber en su casa. Movido por la aparente sinceridad y la alegación de una revelación celestial, el hombre de Dios sucumbió a la persuasión del viejo profeta y aceptó su invitación. Este momento crítico no solo demostró la vulnerabilidad del hombre de Dios a la influencia y al engaño, sino que también destacó una falla dolorosa en su jornada espiritual. El engaño, viniendo de alguien que ostentaba la apariencia de un compañero fiel en la fe, prueba ser una dura prueba de discernimiento y fidelidad. Al desobedecer las instrucciones del Señor, el profeta de Judá enfrentó inmediatamente las consecuencias de su acto. Una sentencia divina fue proferida. Él no retornaría a Judá, ni sería enterrado en el sepulcro de sus antepasados. Poco después de recibir este veredicto, el profeta de Judá retomó el camino a su casa montado en su burro, pero un evento trágico y extraordinario interrumpió su jornada. Un león lo atacó y lo mató, marcando un fin abrupto y dramático para su misión y vida. El cuerpo del profeta de Judá quedó extendido en el camino, y curiosamente, el león que lo atacó no lo devoró, ni a su burro. En lugar de eso, el león permaneció parado al lado del cuerpo y del burro, un detalle que subraya la naturaleza sobrenatural del juicio impuesto al hombre. Este incidente no fue una mera coincidencia o la desafortunada casualidad de un viajero encontrando un león salvaje. Fue una manifestación clara y directa del juicio divino. Este acto sirvió como un testimonio solemne para todos los que pasaban por el lugar, enfatizando la severidad de desviarse de los mandamientos del Señor. Cuando el viejo profeta de Betel supo del trágico destino del hombre de Dios de Judá, él tomó la iniciativa de recuperar el cuerpo. El hecho de que el león no hubiera devorado el cuerpo del hombre de Dios fue interpretado por el viejo profeta como un signo significativo. Él entonces transportó el cuerpo de vuelta a Betel y lo sepultó, cumpliendo así la profecía de que el hombre de Dios no sería enterrado con sus antepasados. Aunque hubiera desobedecido al Señor, el viejo profeta de Betel reconoció que el hombre realmente había hablado en nombre de Dios. Todo lo que el hombre de Dios había profetizado se estaba cumpliendo. Reconociendo la importancia y la autenticidad de las palabras del profeta de Judá, el viejo profeta instruyó a sus hijos para que cuando llegara su hora, lo enterraran en el mismo sepulcro donde el hombre de Dios fue colocado. Esta petición subraya una reverencia por el profeta y por el poder de sus palabras proféticas, garantizando que su memoria y su legado espiritual continuaran influyendo en las generaciones futuras, incluso después de su muerte.
El relato bíblico de este episodio concluye dejando varias preguntas sin respuesta, evocando curiosidad y reflexión entre los lectores. El texto no esclarece específicamente por qué Dios permitió que el profeta de Judá fuera engañado, ni por qué el viejo profeta de Betel, que actuó con engaño, no fue inmediatamente sometido al juicio divino. La Biblia, en muchos de sus relatos, presenta hechos y acontecimientos sin necesariamente abordar todos los porqués que puedan surgir en nuestras mentes. Esto nos recuerda que Dios es soberano y no debe satisfacción a nadie, reforzando la idea de que algunos misterios son mantenidos más allá del alcance del entendimiento humano. Algunas personas pueden cuestionar la justicia divina en este episodio, pero es crucial considerar quiénes somos nosotros, con nuestra comprensión limitada y frecuentemente corrompida de justicia, para juzgar las acciones del juez de toda la tierra. Es esencial que nos concentremos en lo que está claramente declarado en el texto y en las lecciones que ofrece. Por ejemplo, la muerte del hombre de Dios no invalida la verdad de su mensaje. Al contrario, refuerza el testimonio de la seriedad de la obediencia a Dios. Este evento trágico sirve como un recordatorio poderoso y una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia. Además, la elección del hombre de Dios de seguir al profeta anciano y aceptar su hospitalidad ilustra una verdad profunda sobre la naturaleza humana, nuestra inclinación inherente a la desobediencia. La naturaleza humana es frecuentemente comparada a un objeto pesado, tendiendo al engaño y a la rebelión contra el Señor. La desobediencia del hombre de Dios, en este contexto, trasciende una mera falla momentánea. Destaca la realidad de que el corazón humano es engañoso y está constantemente en necesidad de vigilancia espiritual. La muerte del profeta de Judá, causada por un león, puede inicialmente chocar a muchos lectores de la Biblia. No obstante, esta historia nos lleva a una profunda reflexión sobre nuestra propia vulnerabilidad a las tentaciones y la esencialidad de la obediencia incondicional a Dios. La trayectoria de este hombre de Dios es particularmente reveladora. A pesar de su fe inicial y obediencia, sucumbió a la tentación, un recordatorio punzante de que independientemente de nuestro estatus o experiencias pasadas de fe, todos somos susceptibles al error. Esto destaca la necesidad de una dependencia continua del Señor y del discernimiento del Espíritu Santo para distinguir la verdad y resistir al engaño. La Biblia es transparente al exponer los errores y fallas de sus héroes, reiterando que todos, excepto nuestro Señor Jesucristo, sobre quien las Escrituras afirman ser impecable, son falibles. Este punto es elocuentemente reforzado por la recomendación del apóstol Pablo a los creyentes de Corinto. Aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta amonestación nos sirve como un llamado a la humildad y vigilancia en nuestra jornada de fe. Sin embargo, incluso en medio de estas narrativas de fracaso y caída, la misericordia de Dios brilla intensamente. La historia del profeta de Judá nos muestra que, aunque podamos enfrentar fracasos y caídas, el propósito y la palabra de Dios permanecen firmes y siempre alcanzarán su plena realización. Dios, en su soberanía, puede permitir que sus siervos enfrenten consecuencias severas por la desobediencia para enseñar lecciones vitales, aunque a menudo tengamos dificultad en comprender tales disciplinas. No obstante, la misericordia de Dios también es evidente en la manera en que el cuerpo del profeta fue preservado y en la forma en que fue enterrado en Betel, siendo reconocido como un legítimo siervo del Señor. La profecía final del hombre, aunque pronunciada en circunstancias menos que ideales, se cumplió sobre Israel, reiterando que las palabras dadas por Dios a través de sus profetas no fallan. Incluso en los juicios de Dios hay propósito y providencia divina. La verdad es que vivimos en una era donde el juicio divino se manifiesta, aunque a menudo mezclado con la misericordia. Así,
Incluso ante las consecuencias de nuestras acciones, es crucial recordar que Dios está en control y su misericordia está presente, constantemente invitándonos al arrepentimiento y la restauración. Además, vivimos en un mundo saturado de voces conflictivas y mensajes engañosos. La historia del profeta de Judá nos enseña sobre la importancia vital de conocer profundamente la palabra de Dios, de buscar su orientación en oración y de probar todas las cosas a la luz de su verdad. La fidelidad a la palabra de Dios y el compromiso con su voluntad deben ser las marcas distintivas de nuestra vida cristiana, sirviendo como escudos contra los engaños que buscan desviarnos del camino de la rectitud. Este relato bíblico trae una advertencia urgente y relevante para nosotros. Nótese que el hombre de Dios de Judá fue engañado por un profeta experimentado que falsamente afirmó haber recibido una nueva orden de Dios a través de un ángel. Esto nos enseña la necesidad de estar siempre vigilantes y preparados para identificar el engaño, incluso en los lugares más improbables. Raramente alguien intentará engañarnos alegando haber recibido una palabra de Satanás. Más frecuentemente, los engañadores intentarán desorientarnos utilizando indebidamente la palabra y el nombre de Dios. Sobre esto el apóstol Pablo emitió una advertencia poderosa, avisándonos que incluso si un ángel del cielo nos anunciara un evangelio diferente de aquel que ya recibimos, ese ángel debería ser considerado anatema. Here's to quitting. Quitting the couch for a quick run. Quitting the snooze button for a morning workout. Quitting giving up after 2 weeks. You see, staying committed to your fitness goals isn't easy. But with Apple Watch, you don't have to do it alone. Because Apple Watch gives you real-time motivation, plus advanced metrics that track all your workouts, so you can stick to your New Year's fitness resolutions. And once and for all, quit quitting with Apple Watch. iPhone 11 or later required. Esta exhortación de Pablo resalta la importancia de mantener una adherencia rigurosa al Evangelio auténtico y de rechazar cualquier distorsión o falsificación que intente hacerse pasar por revelación divina. La historia de este profeta anónimo sirve como un poderoso llamado a la obediencia incondicional y completa a Dios. Este hombre había cumplido con éxito la ordenanza divina hasta el momento crucial en que desobedeció, ya de camino a casa. Esta parte de la historia resalta una lección vital. Obedecer parcialmente aún es considerado desobediencia a los ojos del Señor. Somos llamados a seguir a Dios de manera completa, confiando en su palabra por encima de todas las demás influencias o persuasiones. La buena noticia es que no estamos solos en este viaje. Tenemos al Espíritu Santo para orientarnos y guiarnos en toda verdad, proporcionando discernimiento y fuerza para resistir las tentaciones y engaños que puedan surgir en nuestro camino. Es mi deseo que este mensaje inspire en cada uno de nosotros una mayor fidelidad y un compromiso renovado con el Dios que nos llama, nos usa y nos redime en su soberana gracia y misericordia. Que podamos reflexionar sobre la profundidad de nuestro compromiso con el Señor, reconociendo que la obediencia verdadera y completa es la máxima expresión de nuestra fe y devoción. Que esta historia nos anime a vivir una vida que no solo busca a Dios en momentos de necesidad, sino que también se alegra en seguir sus directrices en todos los momentos, sabiendo que es en esta completa sumisión que encontramos nuestra verdadera libertad y propósito.